Damos inicio en esta nueva ocasión de Diálogos DW Academy, que nos invita a pensar el periodismo en Latinoamérica como una herramienta de incidencia. Básicamente esa es la reflexión que queremos dar en esta ocasión. Y para eso tenemos tres invitados muy interesantes que vienen desde diferentes frentes, latitudes y también perspectivas para poder dar esta conversación alrededor de el periodismo como herramienta de incidencia. Desde Perú nos acompaña Nelly Luna, que es directora periodística de Ojo Público, un medio digital que ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos años desde su creación. Ahorita seguramente Nelly nos va a contar un poco de su experiencia y el trabajo allí. También nos acompaña Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de Corape. Corape es la coordinadora de radios y medios comunitarios populares de Ecuador. Nos acompaña propiamente desde Quito. Y Silvia Cabrera, periodista venezolana radicada en Alemania, doctora en ciencias políticas y periodista y presentadora del informativo de la DW en español y del Talk a fondo. Con estos tres invitados queremos reflexionar alrededor de reconociendo que hay una estructura del ecosistema mediático diferente al que conocimos antes de que llegara el Internet, de toda el cambio que se ha dado en globalización, todas las crisis que estamos viviendo en términos ambientales, económicos, sociales, políticos, que ocurren no solamente en Latinoamérica, sino en el planeta entero. También de reconocer un montón de factores y de fenómenos en términos de desinformación, polarización, violencias de discurso, agresiones permanentes que estamos viviendo tanto en redes sociales como en los medios más tradicionales o los medios de comunicación. Y por último, reconociendo que nuestras audiencias nos están gritando, no estamos haciendo, no nos estamos conectando, estamos teniendo unos vacíos y estamos buscando otras fuentes de información para poder tomar decisiones y saber qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, reconociendo como toda esa convulsión y todas esas condiciones en las que se está haciendo periodismo. Quisimos dar la apertura para preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos entonces nosotros para poder estar cumpliendo esa función social y real que tenemos en la sociedad? Y ahí, en ese sentido, nos surge esta inquietud que estamos haciendo. ¿El periodismo debería causar procesos de incidencia para la transformación social? ¿Sería este el rol que debe asumir en este momento el periodismo o los tipos de periodismos que estamos dando? Esta pregunta, entonces, quisiera traerla ya directamente para empezar el diálogo con nuestros invitados. Quisiera iniciar con Nelly preguntándole si ese periodismo que estamos haciendo ahora, además de ser vigilante de poderes, de informar, de contar la historia, debería tener un rol más involucrado, debería generar procesos de incidencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación al equipo, Claudia. Em, si entendemos la incidencia como una incidencia política, como un proceso que tiene como objetivo influir en políticas públicas, si esa es la definición que estamos teniendo para esta conversación de incidencia, yo creo que no, ¿no? O sea, yo soy bastante tradicional en la definición de qué es lo que tiene que ser el periodismo. Para mí el periodismo es un oficio que busca contarle a las personas, a la sociedad, historias de interés público que puedan afectar derechos ciudadanos, derechos humanos, que puedan vulnerar condiciones de vida en diferentes comunidades, sean comunidades más vulnerables, pero también comunidades postergadas. Desde mi punto de vista, de hecho, en algún momento hemos discutido si es que el periodismo también tiene algunas formas de hacer activismo, ¿no? Y también en esa otra definición yo insisto en que el periodismo tiene que hacer solo periodismo, ¿no? Exponer casos que vulneran derechos, exponer historias, contar historias que acerquen a las personas a un contexto local, hiperlocal o más global, pero no es la razón de ser del periodismo influir directamente en determinadas transformaciones políticas, porque estamos hablando de qué tipo de transformaciones políticas también, depende de quién esté en el gobierno, cuáles sean las agendas de los diferentes grupos de poder político. Incluso ha habido veces en las que el periodismo tiene que contar historias que cuestionan nuestros propios principios o prejuicios, ¿no? Que nos interpelan de manera permanente.
y van más allá de lo que podría ser considerado como una evaluación o un análisis político, ¿no? O sea, pongo el ejemplo en los que a veces los periodistas tenemos que investigar políticos que han sido de corrientes ideológicas más progresistas, más pro derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo ese debate interno y sí creo que desde al menos el periodismo que tratamos de hacer en Ojo Público, reivindicamos la definición del periodismo como la posibilidad de contar historias que acerquen a las personas, que expongan el abuso, pero cuyo motivo no necesariamente es la incidencia política, porque para eso también hay otras organizaciones más especializadas, que son las ONGs o los movimientos activistas. Gracias, Nelly. Desde la perspectiva de medios comunitarios, Jorge, los vínculos que se dan con las organizaciones de la sociedad civil, con las comunidades, desde el rol de un periodismo comunitario, ¿cómo podrías tú responder a esta pregunta? ¿El periodismo debería asumir otras acciones? Gracias Claudia, un saludo a todos y todas quienes nos escuchamos. Nosotros, claro, la perspectiva que tiene Corapi y el trabajo desde lo comunitario siempre ha tenido más bien como que este tinte orgánico, ¿no? Nosotros, primero entendiendo la comunicación como un derecho y entendiendo también que el periodismo, nosotros lo generalizamos a comunicadores y comunicadoras, ya que digamos que no todos ni todas se logra tener el acceso desde el Estado que debería garantizar la educación para tener justamente un título, y lo menciono porque en algunas de las marcos de las leyes de comunicación que teníamos se exigía, digamos, un tema de tener el título de periodista para poder comunicar. En el marco de eso, iniciando con eso, para nosotros sí es importante el tema de la incidencia, ya que la comunicación nosotros lo vemos justamente desde lo local a lo nacional en todas las perspectivas que nosotros trabajamos. Y una de las principales problemáticas es el acceso a la información, la visualización de las problemáticas locales y sobre todo el accionar desde los medios comunitarios frente a justamente las autoridades. En ese sentido, no solamente generar una investigación, hacer una noticia, hacer una entrevista, hacer una publicación, sino que para nosotros, desde la perspectiva que nosotros trabajamos, siempre ha sido más bien esa posible transformación del desarrollo social de las comunidades de las cuales nosotros nos dirigimos. Y ha sido siempre como algo que hemos querido llevarlo, trabajarlo y sobre todo el día a día que implica, ¿no? Implica, digamos, que si una comunidad, y pongo un ejemplo, no hacer solamente una noticia sobre que no hay acceso, por ejemplo, al agua, me voy a poner un ejemplo X, sino también justamente hacer ese puente con las autoridades locales y saber qué es lo que está pasando y dar un seguimiento y finalmente tratar de lograr que a través de esta problemática que existe y que se puede visibilizar a través del periodismo, a través de los comunicadores y comunicadoras, se pueda lograr, digamos, esa incidencia mayor en beneficio de las mismas audiencias de los medios comunitarios y locales que trabajamos. Gracias, Jorge. Silvia, tu lectura frente a esta pregunta, ¿cómo la ves teniendo en cuenta como esa transición que tú has tenido desde el periodismo, ejerciéndolo desde Venezuela y ahora desde un medio como la DW? Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos a todos. No solamente desde Venezuela y Alemania, sino que he pasado por los medios privados en Venezuela y ahora estoy en un medio público en Alemania, o sea que tengo como las dos visiones. Yo creo que el periodismo tradicional ha desempeñado siempre un papel fundamental en la sociedad cuando, bueno, informa, analiza la información, la ubica en contextos que permiten a las personas estar informadas y participar además de manera activa en la vida pública, ¿no? El periodismo, como yo lo veo, no solo cuenta historias, no solo es como un cronista de la sociedad, el periodismo, como tú, Claudia, dijiste al comienzo, es vigilante del poder, es un contrapeso al poder político a través de sus investigaciones, de sus denuncias. El periodismo también puede actuar
por ejemplo, como agenda setter. El periodismo tiene la capacidad de influir en la agenda pública y en la agenda política cuando los medios seleccionan, por ejemplo, su agenda, sus noticias y las enfocan de cierta manera, esos problemas los enfocan de ciertas maneras, pues ponen esos temas en el debate público, en el debate político y con ello también están presionando a los actores políticos para que aborden esas cuestiones, ¿no? A través de una cobertura equilibrada, que es lo que se busca, el periodismo tradicional puede ayudar a la sociedad a entender, por ejemplo, mejor los diversos puntos de vista y tomar además, a través de esos puntos de vista, tomar sus decisiones, ¿no? De manera informada. Además, pues cumple otras muchas funciones como facilitar el diálogo público. Como tú dijiste antes, yo estoy al frente de un debate, de un programa de debate público en Deutsche Welle, que es a fondo, donde traemos a la mesa temas actuales internacionales para debatirlos, para analizarlos con diferentes voces de la academia, del periodismo, del mundo político o también del mundo empresarial, ¿no? Y aunque los debates de programas o de medios tradicionales no van a cambiar el mundo de un día para otro, sí ofrecen las herramientas necesarias a la gente para que no solamente tenga distintos puntos de vista, ¿no? Y distintas maneras de ubicar el problema o la noticia que tenemos, ¿no? También le permite a la gente tomar esas decisiones y participar de la vida activa democrática, que es lo más importante. Yo, por ejemplo, veo los programas que nosotros hacemos sobre Venezuela, sobre la política venezolana o sobre cualquier otro país en América Latina, pues le estamos ofreciendo a la gente distintos puntos de vista para que tomen sus decisiones y se informen un poco a la hora de emitir opiniones, ¿no? Y quizás, por ejemplo, también hay otra función importante del periodismo, que es la tradicional, la que se ha hablado mucho, que es el periodismo como perro guardián, ¿no? Que implica al periodista exponer la corrupción, las malas prácticas, los abusos de poder. Y esto, por ejemplo, lo vemos recientemente, por ejemplo, en el caso de los Panama Papers, ¿no? La mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia que fueron entregados a un consorcio de periodistas de investigación y al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Eran 100 medios de comunicación que estuvieron analizando esos documentos, ¿no? Para investigar a la Mossack Fonseca, a la empresa Mossack Fonseca y a sus clientes y destaparon una corrupción enorme allí y no solamente que la destaparon, hicieron, por ejemplo, posible que se abrieran investigaciones en casi 80 países del mundo contra la corrupción, ¿no? Y en esa investigación participaron medios, por ejemplo, medios privados tradicionales, ¿no? También, yo no sé si ustedes recuerdan, está el caso de los 30 mineros que estuvieron atrapados en una mina en Chile, por ahí como en el año 2010. La empresa informó de este caso como 4 o 5 horas después del hecho. El gobierno llegó muy tarde a tratar de socorrer a esos mineros y llegó un momento, creo que fue al día siguiente, que dijeron, bueno, mira, vamos a levantar ya los trabajos porque es casi imposible encontrarlos con vida. Pero la presión de los familiares y la presión de los periodistas que estaban allí lograron que se sacaran a los mineros y no solamente eso, sino que lograron además que esa empresa que los había contratado pudieran o tuvieran también que manejar mejor la seguridad a futuro de sus trabajadores. Es decir, que yo creo que el periodismo también cumple muchísimas funciones, el periodismo tradicional, no solamente el periodismo de incidencia como lo llaman ahora. O sea que lo importante, la clave es hacer buena investigación, contar bien las historias y dejar ya esas inquietudes, esas preguntas para que las apropien otros actores sociales y ejerzan las acciones correspondientes según la presión que se genere desde los medios. Si estoy entendiendo por ahí la conversación. No sé, Nelly, tú cómo veas esto que nos están planteando Silvia y, y Jorge, si hay unos límites en el periodismo que no debemos transitar, que no debemos extralimitarlo
porque puede generar llegar a otros procesos, por ejemplo, hacia el activismo, o podríamos estar perdiendo nuestra función. ¿Cómo lo ves tú, Nelly? Ujú. Sí, retomo una parte de lo que mencionó Jorge de Corape en torno a que yo también estoy convencida de que el ejercicio del periodismo es un ejercicio libre, ¿no? Que no debería estar atado a la exigencia de un título profesional o al determinado documento. O sea, el periodismo es una profesión, un oficio que tiene que ver mucho más con el oficio de reportar y de escribir, ¿no? Y eso me parece que es algo que debemos defenderlo también en la región, en una región como América Latina, donde hay varios silencios informativos, ¿no? Hay un montón de territorios que no cuentan con medios de comunicación locales o comunitarios, y ahí es mucho más importante defender el libre ejercicio de escribir más allá o de contar en radios o en televisoras locales más allá del cartón o del título. Eso por un lado. Y lo otro, en torno a la incidencia, me quedé pensando que el periodismo, insisto, desde mi punto de vista, no tiene como fin, o sea, no diseña estrategias de incidencia política, ¿no? O sea, cuando uno se sienta en redacción, yo también he trabajado varios años en un medio privado y recuerdo que había momentos en los que uno piensa en temas de investigación, o sea, qué es lo que está pasando, tienes una parrilla de 20, 30 temas y tienes que priorizar qué es lo más importante, qué es lo más relevante para la audiencia y para la ciudadanía. Y hay momentos en los que los medios más tradicionales, grandes, dicen, no, esto no, porque esto afecta a los intereses de mi anunciante y puede afectar mis derechos, ¿no? O esto tampoco, porque es del amigo de un político que es cercano al dueño del medio. Esas discusiones son frecuentes, pero que tienen que ver más con censura, pero el tema de diseñar estrategias de incidencia política me parece que sí es un concepto que podría hacerle mucho daño al periodismo y a la independencia con la que se van eligiendo los temas, ¿no? Yo recuerdo el caso que menciona Silvia, ¿no? De los Panama Papers. Yo participé con Ojo Público en esa investigación y claro, todo fue resultado de una gran filtración que nos permitió a cientos de periodistas y medios en el mundo durante un año investigar cómo la elusión y la evasión tributaria socavaba los recursos de los países en todo el mundo y además cómo ese sistema offshore permitía el lavado de dinero de la corrupción y actividades ilegales, ¿no? Pero no fue al revés, no es que nos sentamos los periodistas y decidimos hacer una estrategia de reportajes para poner en discusión el tema de la elusión tributaria, ¿no? Sino que la incidencia que se hizo, el impacto que tuvo posteriormente en la discusión en la Unión Europea y en Estados Unidos fue como un resultado de una investigación que partió del real interés público a partir de la filtración que se tuvo, ¿no? Entonces, no sé si me estoy dejando entender, pero sí creo que esta parte, cuando uno habla de incidencia política y lo asocia, por ejemplo, a las campañas que se hacen desde la sociedad civil para influir en determinado cambio en la ley, tienen como objetivo precisamente cambiar esa ley y se diseña una campaña comunicacional para transformar esa ley o ese reglamento en particular, ¿no? Y en el periodismo no funciona así. El periodismo tiene una diversidad de temas, vamos discutiendo editorial y éticamente todos los días qué temas son más relevantes, vas priorizando unos, los que probablemente afecten, tú consideres que afecten a más personas, y como resultado de esa exposición de abuso de poder o de corrupción o de algún hecho que quieres denunciar, como resultado de eso se transforma. Como resultado de eso hay una discusión pública. Como resultado de eso, hay una población, una ciudadanía informada que puede exigir una mejor rendición de cuentas, ¿no? Ese es el orden más o menos que creo en el que el periodismo ingresa como parte de estos procesos de cambio. Entonces, eso nos permite como también respaldar el periodismo y no convertirlo en un instrumento político, porque pasa que muchos quieren que el periodismo sea un instrumento político y no lo es, ¿no? Ahí planteas un punto muy interesante
Nelly, que se pueda estar utilizando el periodismo, instrumentalizándolo. Jorge, ¿cómo ves tú ese riesgo de transitar hacia el activismo? ¿Sería algo peligroso para el oficio mismo? ¿Cómo ves tú esto que está planteando Nelly? Sí, sí hay una delgada línea en el caso, y bueno, puedo comentar el caso de Corape como tal. Cuando nosotros, bueno, Corape es una organización sin fines de lucro que trabaja y que aglutina medios de comunicación a nivel nacional. Tenemos 40 medios y tenemos varios noticieros diarios. Nosotros generamos noticieros nacionales diarios, 3 noticieros diarios y varios programas. Con esto quiero como explicar que nosotros en algún punto, al ser una organización social que tiene obviamente un plan político comunicativo claro en tema de defensa de los derechos y la comunicación y el acceso hacia las comunidades, pueblos y nacionalidades, pero también no queríamos nosotros que nuestra línea editorial de los noticieros justamente pase a ser un espacio de activismo, que sí lo hacemos desde el tema de la cobertura de las noticias, hacemos otro tipo de información nosotros, de alguna manera, cuando ha habido aquí protestas, por ejemplo, o hay temas con las mineras, por ejemplo, o hay temas, digamos, que tenemos que reflejarlo, nosotros hacemos una cobertura distinta a la agenda nacional que se manejan en los principales medios como tal cadenas nacionales. Eso genera que también rompemos ciertos cercos mediáticos que se dan, porque desde el periodismo también se cerca muchas veces la información, y somos todos creo que conscientes de eso. Y de alguna manera los otros medios que consideramos que la información se genera desde otros puntos de vista, lo empezamos a generar con estos noticieros diarios que abordamos la información de otro tipo. Y ahí tuvimos que hacer como una diferenciación justamente porque como organización tenemos ciertos parámetros políticos también y desde la línea editorial. Entonces sí, efectivamente sí hay esta diferencia y hay que ser muy como cautos también en eso porque no nuestras líneas editoriales, por ejemplo, de nuestra organización, tiene su línea de trabajo más la organización cuando se genera o hace un comunicado o postula, digamos, de alguna manera, o se pone en una posición frente a una reacción desde el Estado, por ejemplo, sí lo hacemos desde la organización como tal, ¿no es cierto? Desde un proceso mucho más organizativo, como organización social, que nosotros venimos trabajando ciertos procesos y sin embargo desde nuestra línea editorial abordamos la información como tal. Entonces, sí hay que hacer esa diferencia, sobre todo cuando, yo pongo el ejemplo nuestro, cuando es una organización que trabaja a nivel nacional y que nuestros noticieros son difundidos a través de todas las frecuencias de FM, AM de las radios y televisoras que nosotros tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido de cómo se va abordando. Y sí creo que obviamente para nosotros la capacidad que se tiene desde los comunicadores comunitarios con el fin de diferenciar justamente cuándo se hacen las informaciones para los noticieros de los medios de comunicación, incluso el activismo como tal, porque pertenecen a otras organizaciones sociales, entonces es súper importante como diferenciar eso, porque, y con mucho cuidado también, ¿no? Porque cuando se topa o se aborda temas coyunturales, en temas tanto políticos como medioambientales o temas de movilidad, por ejemplo, que trabajamos mucho, siempre se tiene ciertos protocolos que lo vamos trabajando con los periodistas cuando la información pasa a ciertos espacios. Y esa diferencia yo creo que sí hay que tomarla en claro, sobre todo por las personas que eh, recibimos de esa información, de esas noticias que se van generando. Entonces, saber desde dónde está, desde qué posición se está hablando, yo creo que es lo más sano justamente para una adecuada democracia de la comunicación como tal. Jorge, nos planteas un tema de transparencia. Eso suena muy interesante, Silvia. En esta perspectiva, ¿hay algún compromiso editorial cuando se piensa en este periodismo que pueda estar generando algunas transformaciones? ¿Habría algún riesgo de que esa línea editorial independiente y demás se vea comprometida y después la estén instrumentalizando? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo también como
como Jorge, creo que en algunos casos, pues el periodismo de incidencia se puede ver como periodismo, como activismo, mejor dicho, aunque ambos tienen objetivos y enfoques completamente distintos, ¿no? El periodismo busca, como hemos estado diciendo, informar de una manera objetiva y equitativa sobre los hechos, y el activismo implica la defensa o la promoción de una causa particular con el objetivo de generar ese cambio social, político y cultural. Entonces hay una línea muy, muy, muy delgada entre ese periodismo de incidencia con el activismo, ¿no? Y es por allí yo creo que comienzan las grandes críticas que se le hace al periodismo de incidencia todavía en este momento, ¿no? Yo creo que la clave en todo tipo de periodismo es que los periodistas mantengan estándares éticos y se esfuercen siempre por presentar la objetividad, ¿no? A pesar de las presiones externas o de la tentación de adoptar un enfoque de activista, ¿no? Eh, yo creo que sobre todo escuchando también lo que decía Nelly, en América Latina suele ocurrir eso, ¿no? Donde las presiones son mucho más grandes para los periodistas porque los medios privados, por ejemplo, son los que controlan el sistema de comunicación en América Latina, ¿no? Y los medios públicos, que deberían ser una balanza, los medios públicos funcionan como medios al servicio del gobierno. Entonces los periodistas que trabajan en los medios privados y en los medios públicos, pues entonces se ven enfrentados siempre a la presión o política por un lado o a la presión económica. No hay medios públicos que funcionen realmente como medios públicos, aunque sean tradicionales. En el caso, por ejemplo, de nosotros aquí en DW, nosotros nosotros solamente tenemos una línea, que es la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Y todo lo que entra allí, pues nosotros lo respetamos, ¿no? No tenemos unas directrices que digan, mira, no podemos hablar de aquella empresa, no podemos hablar de esta porque a nosotros no nos está patrocinando ni Siemens ni la BMW. Y tampoco tenemos el poder político encima de nosotros. Nosotros hacemos críticas fuertes contra el gobierno, contra la coalición de gobierno, contra Angela Merkel, porque tampoco recibimos dinero del gobierno. Nosotros nos mantenemos con el dinero público. Aquí en Alemania se paga por un impuesto, o sea, el público paga impuesto a la televisión y a los medios, y eso nos ofrece a nosotros eh, libertad, la libertad y la independencia que yo creo que los periodistas necesitan. Precisamente todo ese montón de inquietudes que hemos estado, esa serie de inquietudes que hemos estado reflexionando en esta conversación, ha dado pie para un proyecto que viene desarrollando la DW Academy con medios de Colombia, Ecuador y Perú, orientado a pensar cómo se puede, desde las organizaciones de la sociedad civil, aprovechar las investigaciones periodísticas y los recursos que se producen desde el periodismo para generar procesos de transformación y acompañamiento en defensa de derechos humanos y temas ambientales en la Amazonía. Para eso hemos estado trabajando con socios en Colombia, Agenda Propia, en Perú con Servindi y en Ecuador con Corape, de donde viene Jorge, que nos está acompañando. En ese sentido, hemos dado una discusión alrededor de qué es incidencia, qué es impacto, hasta dónde puede ir el periodismo en este proceso y cómo también puede ser un actor que facilite o que sirva de puente para poder generar algo más allá de contar buenas historias y de hacer bien ese trabajo periodístico, sino que pueda ser también aprovechado ese periodismo útil del que hemos estado hablando. Jorge, el debate alrededor del concepto de incidencia ha sido largo y extendido. ¿Qué nos pudieras compartir tú alrededor de estas reflexiones y esos cuidados que se deben tener en relación del periodismo como un actor que hace parte de una cadena y no necesariamente el que debe estar presente o teniendo como acciones concretas de incidencia o de impacto? ¿Cómo hemos dado estas reflexiones? Sí, yo creo que una de las principales reflexiones que hemos tenido ha sido en cómo medir o cómo tener claro
qué es incidencia y en qué momento se da. Yo creo que esa ha sido como la reflexión más grande que lo hemos repensado y pensado y pensado. Y conversando, escuchándole a Nelly y a Silvia un poco, y es que yo siento que desde el periodismo se hace justamente la incidencia y de pronto no necesariamente, que ha sido la reflexión, es no una llegar a una incidencia de política pública, que es lo que nosotros siempre tratamos de hacer, o se nos viene a la mente como tal, ¿no? O sea, decir, bueno, o sea, vamos a cambiar la ley o vamos a generar un reglamento en la cual se genere desde un municipio o desde la Asamblea Nacional o de, no sé, desde el Estado como tal. Pero creo que el periodismo de por sí genera esta incidencia igual nata, orgánica, que se genera a través del periodismo, de la investigación, de la publicación y demás. Y en esas reflexiones yo creo que desde el proyecto nos ha servido muchísimo el poder estar, digamos, en varios espacios justamente en esta reflexión, donde para nosotros la incidencia genera una línea continua en cada acción que se va dando y que no necesariamente esta incidencia, vuelvo y repito, pueda ser, es flexible la incidencia, digamos, no es estática, es moldeable, es de alguna manera, pero está presente. Y yo creo que ahí es como tratar de con una lupa ir generando este seguimiento a saber dónde está esa incidencia que a la final se da. Y creo que a veces no la percibimos, no nos damos el tiempo de decir, mira, con esta información, con esta nota o con esta investigación, hemos logrado una transformación, digamos. Y justamente hemos tenido, digamos, varios parámetros o varias instancias, más bien, varias instancias que hemos tenido paralelamente a esto, justamente para saber qué tan eh, no sé si la palabra es peligrosa o qué tan complicada puede ser llegar a esa incidencia en ciertos espacios del proyecto, porque son espacios en los cuales nosotros estamos trabajando justamente con casos de amenazas para comunicadores, comunicadoras, líderes indígenas en cuestiones justamente de extractivismo en la mayoría de los casos. Y eso ha generado también reflexiones sobre justamente cómo las acciones o acción sin daño, que es lo que hemos venido trabajando también, cómo esta acción sin daño, o sea, cómo podemos hacer incidencia sin generar este daño mismo hacia los comunicadores. Y ahí estamos trabajando justamente en protocolos de seguridad que estamos iniciando justamente a través del mismo proyecto para, o sea, por un lado, no dejar de hacer incidencia o dejar de hacer periodismo, porque como es complicado en estos sectores por miedo, y por el otro lado, digamos, no dejar de dar la oportunidad de visibilizar las problemáticas amazónicas en estos espacios, porque la responsabilidad que se tiene como periodistas y comunicadores de poder reflejar lo que está pasando, ¿no? Con familias y en sectores donde son amenazados, pero por el otro lado, no, digamos, fregarla más, ¿no? O sea, no exponer a las personas que están, ni a los periodistas, ni a los medios de comunicación, y generando canales seguros en los cuales, entonces ha sido como una construcción eh, de detalle, de repensar, de volver a pensar, digamos, en esto, pero sigo creyendo que todos los que trabajamos, o las organizaciones o medios de comunicación que trabajamos en esto, sabemos que sin la comunicación, digamos, habría una vulneración de derechos mucho más grande en nuestros sectores y en nuestros territorios. Y obviamente tomando en cuenta la interculturalidad, el tema de género, tomando en cuenta, digamos, de estas vulneraciones que para ciertos sectores es mucho más fuerte en ese sentido. Entonces yo creo que el tema del proyecto como tal, digamos, pero la incidencia que nosotros generamos la hacemos en todo momento, pero hay que hacer las acciones con mucha responsabilidad con el fin de no complicar más a la situación. Entonces ha sido como este proceso importantísimo de poder analizarlo y no dejar de hacerlo justamente, sino más bien ir viendo hasta qué punto llega la incidencia del periodismo, hasta dónde, con una nota nosotros tenemos casos de los mecheros en Sucumbíos que se hizo y que Corapio a través justamente del proyecto de los HL, años anteriores hicimos unos debates públicos, unos diálogos públicos en los cuales se volvió a poner en la mesa el tema de los mecheros, por ejemplo, y ya con una acción como tal, como esta, se volvió a poner nuevamente en agenda porque ya vio el prefecto, porque es nueva y se eleva, y eso es un nivel de incidencia que a la final se logra, pero a la final la comunidad también se siente representada, se vuelven a reactivar. Entonces son espacios, yo creo que la incidencia está implícita en el periodismo, está implícita en la defensa de los derechos humanos, pero justamente con esta línea también muy delgada de
de seguridad, de ponernos a pensar en el otro, ¿no es cierto? En el otro más que todo, ¿no? En qué va a pasar si es que saco esta publicación, qué va a pasar si es que efectivamente esto sale a la luz de alguna manera que no tenga, digamos, todos los parámetros correspondientes para evitar que esta acción sea justamente sin daño. Precisamente esa acción sin daño, que se tenga en cuenta también a los comunicadores, a las comunidades, a las fuentes, a la misma información. Y hasta ahora hemos dado como una mirada muy desde política pública y de este cubrimiento en el entorno o en los poderes políticos. Cuando miramos la agenda en temas ambientales, cómo podemos ver esta discusión que estamos dando del periodismo que pueda generar un impacto, que pueda generar algo más allá de las historias que se están narrando? Como mencionaba Silvia, funciona esa equidistancia a la hora de hablar de temas medioambientales, Nelly. Existe como la imposibilidad de incluir todas las perspectivas para equilibrar las narrativas. Sí, ¿cómo lo ves tú ya desde esta mirada en temas ambientales? Sí, bueno, el tema ambiental y la crisis climática es el tema del presente, no es el tema de la hora y que y incluso depende de esta cobertura y de las acciones que pasen, de las grandes decisiones que tomen los diferentes países del mundo, depende también el futuro, ¿no? De la humanidad. Y me parece que en este tema en particular debería también defenderse aún más la capacidad de la distancia que el periodismo debe tener de los activismos. A mí me parece importantísimo los movimientos activistas ambientales de los últimos años, las diferentes formas de mensaje que están intentando promover para convertir esto en la agenda del momento, en un contexto en el que tenemos guerras, tenemos un desequilibrio económico muy grande, hay toda una serie de problemas que estamos heredando luego de la pandemia, y en ese contexto pareciera que, y en un año como el 23, donde se han roto todos los récords históricos, la agenda ambiental lamentablemente no es la más relevante para los gobiernos y los poderes económicos formales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacerlo, debería ser el tema, y hacerlo con una debida distancia, ¿no? Hay suficiente ciencia en este momento como para justificar, fundamentar cada una de las acciones e impactos que genera la crisis climática y los diferentes problemas ambientales que atraviesan en América Latina. Yo estaba pensando, mientras escuchaba también esto de cómo generamos en una región como América Latina con tantas crisis, un periodismo que pueda también estar a la altura de las coberturas, ¿no? Y creo que sí necesitamos más que nunca un periodismo de investigación, que es un poco lo que también tratamos de hacer en Ojo Público, un periodismo de investigación desde América Latina, en un contexto de crisis económicas de la industria de medios, donde casi todos los medios despiden gente y profesionales todos los meses, y en un contexto de enorme desconfianza ciudadana. O sea, los medios no nos hemos salvado, el periodismo no se está salvando de esta crisis de desconfianza a nivel global. Es una de las instituciones que ha perdido credibilidad y confianza en todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos un periodismo que sea sostenible, que siga haciendo investigación, que siga contando la región desde el territorio y al mismo tiempo nos permita recuperar la confianza, ¿no? Y este nuevo periodismo, este periodismo que se impulse, que se reinvente, mi impresión es que tiene que ser un periodismo también indígena. Entonces, mientras más eh, proyectos, redes colaborativas existan que permitan empoderar el periodismo indígena, vamos a tener un mejor periodismo también en América Latina. Y desde mi lado, desde el campo, yo creo que necesitamos también periodistas de investigación indígenas, ¿no? Eso generaría tener un periodismo con un enfoque intercultural también mucho más amplio, que es hacerlo más inclusivo y más diverso para contar y exponer el abuso desde lo que viene ocurriendo en la región, ¿no? Y permitiría también renovar la confianza, ¿no? Renovar este pacto social con la ciudadanía. El, una de las cosas, por ejemplo, que me parecen como interesantes. Como saben, Perú ha atravesado una serie de problemas políticos en los últimos años y
lo que nos ha permitido mantener siempre los pies en la tierra a los editores y directores que estamos viendo las noticias es la red regional. Nosotros tenemos una red investigativa regional con periodistas indígenas y comunitarios en 10 regiones del país, y son ellos finalmente los que nos han ayudado a entender cada una de las crisis que se han registrado en el país, incluyendo la violenta represión de la que fuimos testigos en el último año, ¿no? Y esta red investigativa regional que tiene periodistas indígenas y comunitarios ha logrado en los últimos años, por ejemplo, trabajar historias con periodistas de otros países, que es en la parte de la red transfronteriza. Entonces, convirtiendo historias locales en historias con un impacto más global. Y no solamente en temas ambientales, ¿no? Porque América Latina, es cierto, exporta gran parte de las cosas que se extraen a veces ilegalmente u otras de manera formal, pero con mucho abuso. Muchos de estos productos terminan en los países del norte global. Entonces, los periodistas de ese territorio, si tienen herramientas para investigar, se convierten en actores con poder en el mismo nivel que cualquier otro periodista de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Para contar la historia del abuso que puede ejercerse o del despojo en sus territorios. Y eso me parece fundamental, ¿no? O sea, cómo empezamos a conectar estas redes regionales, redes hiperlocales, redes comunitarias con historias más globales, ¿no? Y creo que sí es importante hacer un nuevo periodismo en América Latina, ¿no? Pero ese nuevo periodismo en América Latina tiene que apostar por un periodismo transformador, sí, pero esa transformación, mi impresión es que tiene que venir más desde la inclusión, desde una mirada más intercultural de cómo contar las historias, ¿no? Tradicionalmente los periodistas de investigación somos periodistas de ciudad, de capital, y tenemos nuestros propios prejuicios al momento de contar o lo que es más relevante contar. Entonces, este nuevo periodismo en América Latina tiene que formar, acompañar o intercambiar experiencias con nuevos periodismos de investigación indígenas, comunitarios, locales, para que al mismo tiempo esto, a través de las diferentes redes, puedan contar historias de impacto más global. Y no hablamos solo de temas ambientales, porque lo ambiental es más económico actualmente que netamente ambiental, ¿no? Entonces debemos estar preparados para investigar precisamente estas relaciones de poder económico que están generando un impacto sobre los diversos ecosistemas como la Amazonía en América Latina. Claro, ahí planteas un punto bien interesante que queríamos poner también en la conversación, y es diferente estas perspectivas de periodismo que se hacen desde Latinoamérica, desde una ciudad capital como Lima, o lo que se puede hacer desde los medios comunitarios en territorio, en cada uno de los estados o departamentos que componen un país, o es diferente a lo que se puede hacer desde Alemania. Jorge y Silvia, ¿cómo lo viven ustedes? Silvia, te escuchamos. Sí, bueno, yo insisto, a mí me parece que el sistema de medios en América Latina es un sistema voraz que perjudica muchísimo a los periodistas. Estamos hablando de, como dije antes, de medios privados, que son los dominantes, y por supuesto responden a los intereses de esas empresas, y medios públicos que no funcionan como públicos, sino que funcionan como medios al servicio de los gobiernos de turno. Entonces los periodistas se encuentran entre las presiones de las empresas o de los grandes conglomerados mediáticos, entre esas presiones y las presiones políticas, ¿no? Entonces así es muy difícil hacer un periodismo de calidad, ¿no? Independiente además. Y a esto se le suma también que el medio dominante hasta hace poco era la televisión. En la televisión, por muchísimos motivos, pero uno de los más grandes es el tiempo. En la televisión pocas veces se hace investigación. Por lo tanto, yo pienso que el periodismo de incidencia tiene una razón de ser en América Latina, ¿no? Surge en la región como una respuesta a la necesidad de hacer una cobertura periodística más profunda, significativa, comprometida con la sociedad, ¿no? Independiente, como dije antes, de cualquier interés político y económico, porque para hacer periodismo de incidencia, pues es necesario estar comprometido solo con la verdad
y con la responsabilidad social, como dijo Jorge. El periodismo de incidencia, como lo escuchamos, se centra en eso, ¿no? En identificar, abordar los problemas sociales como la injusticia, la corrupción, la discriminación, no sé, la pobreza. Es destacar cuestiones, problemas de las comunidades y fomentar la acción para resolverlas. Y eso es difícil encontrarlos en los medios privados, por ejemplo, ¿no? No digo que imposible, pero sí es más difícil. Y entonces no se puede hablar de otra forma de periodismo en una región donde los medios privados son los que prevalecen, ¿no? Eso es lo que ocurre lamentablemente en los medios tradicionales en América Latina. Por eso yo pienso que sí, es muy importante ese periodismo de incidencia, como lo acaba de plantear Jorge, es muy importante en nuestra región y es importante bueno, que organismos como la Deutsche Welle Academy sigan apoyándolo y desarrollándolo, ¿no? Jorge, ¿es cuestión del lugar? ¿Es cuestión del tipo de medio? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí puede ser, yo pienso que la corriente, por ejemplo, de comunicación comunitaria que nace en América Latina como tal ha sido justamente desde Argentina, Bolivia con las mineras, y en Ecuador con los temas educativos, siempre ha sido como su naturaleza, vuelvo y repito, sobre la defensa, ¿no es cierto? Sobre esa opción de juntarse en red y poder trabajar conjuntamente. Entonces yo creo que sí tiene que ver con la parte local. Yo creo que también, escuchándole a las compañeras también, el tema cada vez del acceso al Internet, lo que hablamos de la televisión, que antes era el principal medio, y yo siento que ahora también las nuevas perspectivas que se van generando con respecto a los nuevos medios digitales, también hay que ponerlos justamente ahora en ese debate, ¿no? Porque pese a que, digamos, nosotros también no tenemos tenemos una brecha digital súper amplia en el Ecuador, yo creo que en América Latina como tal, o sea, y mucho del periodismo se enfoca como que si todos tuviéramos acceso al Internet, pero yo creo que paulatinamente va a seguir avanzando este tema y creo que hay que ponerle bastante ojo justamente a eso. Sobre todo por los marcos reguladores de las leyes de comunicación en cada uno de los países, que de alguna manera sí se tiene que hacer ciertos análisis y reflexiones sobre eso. Creo que es importantísimo también para poder generar un periodismo de incidencia y de alguna manera con eso quiero decir que a pesar de que cambiemos de herramienta, sea esta televisión, prensa escrita, digital, ahora podcast, o lo que antes se hacía igual. O sea, yo creo que lo importante es entender clarísimo cuál es el objetivo de los medios de comunicación y el periodismo que se quiere realizar. Sea periodismo medioambiental, sea periodismo de incidencia, sea periodismo en pro de los derechos humanos, o solamente queremos hacer un periodismo justamente de la noticia con la primicia. Y yo creo que esa reflexión es la que nosotros tratamos de hacer casa adentro para justamente mejorar la calidad, mejorar, digamos, el tema de la verificación de la información, la contratación de la información, la contrastación de la información, y todo esto nos permite justamente brindar a la ciudadanía que esté informada, que tenga acceso, que sea democrática, que se escuchen la pluralidad de las voces, y en sí, yo creo que ahí está la incidencia que lo podemos hacer desde cada una de nuestras perspectivas, desde cada uno de nuestros objetivos, porque al igual yo soy muy crítico en el que no todos los medios comunitarios son comunitarios por pasar música en idioma originario, por ejemplo, o simplemente porque hablas un idioma, tampoco, porque se tiene que cumplir ciertos parámetros, así como Silvia ha mencionado, claro, de los públicos, desde los privados, y yo creo que esa reflexión de autocrítica desde el periodismo mismo, creo que es importante para poder hacer una incidencia propositiva para nuestros territorios, sobre todo. Gracias, Jorge. Hay uno de los modelos en términos de este periodismo que busca generar alguna transformación orientado a un rol específico dentro del medio que se llama editor de impacto. Y es una función que se tiene dentro de la sala de redacción, no necesariamente incidiendo en los contenidos editoriales, sino estando acompañando esos procesos editoriales para buscar después qué hacemos con estos contenidos, cómo después de hacer la investigación podemos sacarle un provecho posterior para el diálogo con organizaciones de la sociedad civil, para un impacto en una comunidad local o para dejar como insumos útiles
en discusiones de política pública. Esa es una experiencia que hemos estado investigando en el proyecto que les mencionamos que estamos desarrollando en la DW Academy, y ha sido bastante interesante conocer que puede ser un modelo que se puede replicar y que puede responder a las condiciones del periodismo latinoamericano, no solo en términos de darle un mayor lugar al periodismo, sino también como una posibilidad de buscar fuentes de financiación alternativas que puedan darle mayor estabilidad a los medios de comunicación, sobre todo en tiempos que sabemos que es la gran pregunta que nos hacemos de cómo sostenernos para seguir haciendo y seguir cumpliendo nuestra función. Ojo Público ha estado también relativamente cercano a esta experiencia y por eso le quería preguntar a Nelly, ¿cómo ven esta posibilidad de contar con un rol de impacto en los medios de comunicación? ¿Tiene que existir? ¿No tiene? ¿Es deseable? ¿No es deseable? ¿Y cuáles podrían ser esos riesgos? Sí, a mí me parece fundamental medir, ¿no? O sea, lo que no se mide no se mejora. Y eso es una de las cosas que hemos aprendido también en el equipo. Los fundadores hemos sido toda la vida periodistas, nada más que periodistas. Y cuando fundamos Ojo Público empezamos a aprender de gestión, de impacto y de audiencias, ¿no? Y esta función en nuestro equipo se llama el área de audiencias, ¿no? Y lo que se hace es medir cada una de las redes, cada una de las plataformas, tener reuniones con los suscriptores para estar entendiendo también cómo ellos tienen una lectura de lo que viene contando, investigando el medio. Hay espacios en los que los suscriptores eligen ciertos temas prioritarios para ellos que deben ser investigados. Entonces, sí me parece una práctica importante que nos ha dado el ecosistema digital. Antes era muy más difícil y más costoso, ¿no? Si es que tenías un medio impreso. Entonces, me parece como buena práctica para los periodistas y que debería sí estar socializado, digamos, la forma en la que se miden las investigaciones o las estrategias de investigación que se hacen para el año con determinados editores, ¿no? Todavía nos seguimos preguntando si este tema del impacto es algo que a todos los periodistas de la redacción les debería interesar, porque también me parece importante que los periodistas deban aproximarse a un tema de la forma más libre posible, ¿no? O sea, que no estén pensando antes de investigar un tema, ay, me van a leer, no me van a leer, les gustará, no les gustará a los lectores. El periodista que se aproxima a investigar un tema debe tener la absoluta libertad para desnudar y exponer ese tema. Quienes deberían, desde mi punto de vista, sí estar pensando en cómo las audiencias leen, cómo se han aproximado al tema, qué les ha generado, qué transformaciones ha generado, si ha tenido un impacto en alguna decisión en el gobierno, si ha habido cambios a partir de estas historias, es un trabajo que desde mi punto de vista debe recaer en una función específica, en un área específica también, ¿no? Pero sí, medir todo lo que podamos. Nelly, muchísimas gracias y muchas gracias por todas las intervenciones y reflexiones que nos planteaste en este espacio. Ya quisiera dar el cierre a esta conversación. Silvia, no sé si quieras compartirnos algún cierre, quieras decirnos algo frente a estas posibilidades que tenemos del periodismo y qué cuidados se debieran tener, ya para cerrar. Bueno, yo creo que ahí voy a cerrar así como un cierre épico con una frase del periodista polaco Ryszard Kapuscinski, que siempre decía que para ser buenos periodistas primero hay que ser buenas personas y que los cínicos no sirven para este oficio del periodista, ¿no? O del periodismo. Y yo creo que es así. Yo creo que en cualquier tipo de periodismo, sea el tradicional, el de incidencia, el periodismo con las comunidades, en fin, en cualquier tipo de periodismo lo que se tiene que mantener, lo que tiene que buscar el periodista es mantener estándares éticos, ¿no? Y que nos esforcemos todo el tiempo por preservar la objetividad, aunque sea tan difícil hoy en día, ¿no? A pesar de las presiones externas o de las tentaciones por adoptar un enfoque
no sé, activista, como se le critica al periodismo de incidencia. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Mantener esos estándares éticos, ya sea en cualquier lugar que te encuentres y en cualquier forma de periodismo que utilices, por ejemplo, en las redes sociales hoy en día, o en la televisión, o en la prensa escrita. Yo me quedaría allí con eso. Muchísimas gracias, Silvia, por todas tus intervenciones y este cierre que nos invita a pensar sobre la esencia del ser y del propósito mismo del periodismo. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Y cómo cerrarías tú? Digamos, ¿qué reflexión quisieras dejar para que nos quede sonando esta conversación de ese periodismo útil que pueda generar algo más allá? No, yo creo que el poder tener esta lupa que cuando hablábamos de la incidencia, digamos, a veces justamente el poder eh, creer en el periodismo, creer en la comunicación, desde nuestro punto de la comunicación comunitaria y todo el accionar que se tiene. Y yo creo que a veces es como detenernos un ratito, regresar a ver o regresarnos a ver y saber que cada una de las acciones que se hacen desde cada uno de los espacios del periodismo, de la comunicación, tienen su incidencia, su valor y su impacto. No en el impacto que de pronto nos imaginamos, pero yo creo que ese proceso también de irlo trabajando, creo que tenemos que valorarlo muchísimo, ¿no? Porque a veces no se lo valora y yo creo que lo importante es eso, desde cada uno de los compañeros y compañeras que hacen su esfuerzo, desde el tema de radio, de poder levantar la señal y poder, digamos, discutir y poner en palestra, digamos, las problemáticas locales que se tienen en las comunidades, creo que ya es una incidencia. Entonces, más bien como llevar esa reflexión de felicitarnos, yo creo que a todos y todas quienes se hace la comunicación comunitaria y popular, y a los que no, y el tema del periodismo igual, pues digamos porque son espacios de incidencia que son muy valorados y que debemos valorarlo más, digamos, ahora mucho más justamente en estas conversiones digitales también desde los medios y demás. Entonces, más bien como que llevar a la reflexión de el trabajo que se lo hace, que es un esfuerzo, que sabemos que una investigación cuesta un montón realizarla y que no se pierda justamente ese en pro hacia la visibilidad, la transparencia, la objetividad y sobre todo el tema de la defensa de los derechos humanos y la democratización de la comunicación y los derechos humanos. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. También a Nelly y a Silvia por estas conversaciones. Sin duda, lo que queda en el fondo es el valor del periodismo y la relevancia que tiene más que nunca en estos tiempos en que las sociedades acceden a la información desde diferentes lugares, plataformas, modos, y hacer buen periodismo es lo que nos va a ayudar a dar esta diferencia en los contenidos con los que deciden los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias a ustedes tres, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Si hay preguntas, tenemos algún par de preguntas que recogimos de las personas que han estado participando en este espacio. Vamos a recoger esas preguntas y las retomaremos con los invitados para podérselas responder de otra manera offline, ya que por tiempos debemos ir finalizando esta conversación. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Los esperamos próximamente en otro diálogo de W Academy para seguir reflexionando sobre el valor del periodismo y cómo hacer cada vez mejor. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a todos, Chao. un gusto. Nos vemos. Gracias, abrazos.